Esta jornada, Rodrigo Neverantelo desde Tarija, a través de nuestra red nacional. Estamos en Televisión Andalucía, en Canal 80 en Tigo Star, para la gente que nos sigue en el país. ¿Cómo está, Rodrigo? Buen día. Muy buenos días, un placer estar en TV Andalucía. Muy bien, estamos cerrando esta gestión, Rodrigo. Antes de entrar en temática, ¿qué evaluación se hace desde la FAM Bolivia? Bueno, hemos tenido mm, una dificultad en cuanto a poder activar nuestro presupuesto por la ley del reformulado 2023. Hemos perdido mucho tiempo y eso ha hecho que estemos en menores condiciones de atender temas como emergencias y desastres. Sin embargo, hoy por hoy a los gobiernos municipales estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo. Sin embargo, destacaría ese elemento como un elemento que ha sido perjudicial para la gestión de los gobiernos municipales a partir de una irresponsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ujú. ¿Cómo cerraremos este año en cuestión de ejecuciones? Como los 2 años anteriores, los gobiernos municipales tendremos una ejecución presupuestaria superior al 80%. Ese es el dato histórico de las dos últimas gestiones que tenemos. Incluso este año pudiéramos haber superado, ¿no? Pero los recursos han sido presupuestados de manera tardía, lo que tal vez pueda implicar, pueda perjudicarnos un poco en el dato, pero sí, los gobiernos municipales tendremos una ejecución superior al 80%. Muy bien. Ahora, Rodrigo, ya entrando en la temática, hoy estamos analizando el tema de la distribución de los recursos, el tema del pacto fiscal. ¿Qué es el pacto fiscal? ¿Cómo se entiende el pacto fiscal desde la FAM? ¿Y cuánto hemos avanzado en este tema? Bueno, el pacto fiscal es un dispositivo normativo implementado desde la Ley Marco de Autonomías, que lo que buscaba era establecer un orden de correlación entre competencias y recursos eh, después de que la Ley Marco de Autonomías fue emitida en el año 2010 y después de los resultados del censo del 2012. Entonces, era como un mecanismo que iba a permitir un cierto nivel de ecualización, porque en la ley marco de autonomías como tal, el tema de la distribución de recursos o la mejor fórmula de distribución no fue un tema que se debatió, que se llegó a debatir en la ley marco. Eso permitió que haya consensos para que se apruebe esa ley el 2010, pero sin embargo, como que se dejó un poco pendiente el tratamiento profundo, digamos, de el- el- la distribución de recursos en las fuentes que son posibles de distribuir también, ¿no? Que básicamente son dos. Una es la del IDH, que en ese tiempo tenía un comportamiento absolutamente distinto. Después del 2012 estaba llegándose al techo más alto de los niveles del IDH. Y la segunda, que es la coparticipación tributaria, que históricamente es, digámoslo así, la fuente más inflexible, sobre la cual existen menos posibilidades de construir, digamos, un balance o un acuerdo, porque sostiene básicamente los grandes grupos de gasto público que tiene el país. En ese marco, después del año 2012, después del censo, los resultados, se encaró un proceso de diálogo que duró varios años. A mi criterio, eh, ha habido un avance importante en cuanto a propuestas. Sin embargo, el tema medular, el tema central que estaba definido en la coparticipación tributaria fue, yo diría que irresponsablemente planteado
por algunos actores políticos de ese entonces, porque la propuesta que hacían era una propuesta que en términos técnicos y en el proceso de diálogo del pacto fiscal se le pudo evidenciar de manera muy clara, era inviable. Pero tampoco tenían márgenes de flexibilidad en la propuesta. Entonces, la propuesta finalmente fue declarada inviable y en ese momento concluye la agenda, digamos, de diálogo del pacto fiscal. Ahora, de aquí para adelante hay una serie de necesidades en temas fiscales que desde la FAM estamos planteando. Sin embargo, siendo absolutamente puros con lo que dice la norma, el pacto fiscal era un dispositivo de la Ley Marco de Autonomías y ese dispositivo ya fue, digamos, ejecutado. Eh, no estoy diciendo que no haya la necesidad de sentarse a hacer consensos fiscales. Sin embargo, ese dispositivo, como está establecido en la Ley Marco de Autonomías, ya se ejecutó. No es que se hace un pacto fiscal cada que hay un censo. Ese de repente es un, una, una interpretación que se haya podido tener, pero si uno lee a letra muerta lo que dice la Ley Marco de Autonomías, no es así. Ujú. Ahora, Rodrigo, esto en el ámbito normativo. La constitución política del Estado dice, Bolivia se constituye un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, ¿no? ¿Se cumple este decálogo, este principio en la constitución? Por supuesto, por supuesto. Depende mucho de las características con las cuales uno quiera hacer la medición, ¿no? Ese es un presupuesto normativo y lo que dice la Constitución en cuanto al presupuesto normativo como tal, por supuesto, se cumple a partir de tres elementos fundamentales en el tema del régimen autonómico, ¿no? El primero es que existe elección de autoridades, el segundo es que tienen competencias y el tercero es que tienen presupuestos propios. Entonces, si uno hace una evaluación absolutamente fría y objetiva sobre el cumplimiento normativo, por supuesto, hay un cumplimiento. Ujú. Hacía mención a esto porque la Fundación Jubileo dice, en base a ese principio, si miramos el presupuesto general del Estado, este último, aunque sea el 2024, que ha sido ya cuestionado inclusive por el mismo movimiento al socialismo y el partido oficialista, indican de que sigue siendo centralista, o sea, no ha habido la integración y la descentralización y asignación de los recursos a los gobiernos municipales. Muestra de ello de que el gobierno sigue manejando gran cantidad de los recursos, alcaldías, gobiernos departamentales y universidades, un mínimo porcentaje, ¿no? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es la composición del presupuesto, ¿no? ¿Cómo está constituido el presupuesto general del Estado? En la parte central del presupuesto general del Estado está constituido por empresas públicas. Eh, una segunda parte está constituido por créditos. Una tercera parte, y a mi criterio la más importante, está constituida por lo que viene a ser todo el servicio público en los principales, em, digamos, rubros, que son salud, educación, policía, Fuerzas Armadas y todavía el anterior régimen de pensiones. Entonces, estos cinco elementos básicamente concentran más allá del 90% en promedio de la coparticipación tributaria. Por eso antes decía que eso es bastante inflexible a la baja, ¿no?
Pero cuando uno analiza esas partes del presupuesto, la primera que tiene que ver con empresas públicas, ¿por qué ensancha el presupuesto? ¿Por qué parecería que está manejado por el nivel central? Porque básicamente un elemento claro. Una empresa pública usted no la puede distribuir en pedacitos, ¿no? O sea, no puede decir cada uno va a manejar un pedacito de la empresa. Por eso se carga al presupuesto en el nivel central. Estas otras grandes partes, digamos, de los servicios públicos, médicos, magisterio, policía, Fuerzas Armadas y todavía el antiguo sistema de pensiones que se sigue aún pagando desde el Tesoro General de la Nación, tampoco se lo puede cargar a los gobiernos nacionales, ¿no? No es un tema de querer o no querer, es un tema presupuestario. Eso tiene que estar cargado y eso básicamente se lo carga en lo que es el TGN, ¿no? Porque son los sueldos y salarios de todos esos elementos. Y finalmente el tema de crédito, que en este presupuesto 24 está teniendo un importante peso. El tema de crédito tiene que ver básicamente con la inversión pública y con la infraestructura. Por eso es que se pide recurrentemente que el crédito pueda ser aprobado por la Asamblea o los créditos puedan ser aprobados de manera rápida, porque eso va a incrementar la inversión pública y por tanto va a incrementar el crecimiento. Pero cuando uno analiza desde esta perspectiva el presupuesto, claramente se puede dar cuenta que estos elementos que le manifiesto no son distribuibles. Entonces uno entra en una especie de mito, ¿no? Eh, Ese mito de que el presupuesto no es descentralizado. Sí, pero ¿cuáles son las partes del presupuesto que se pueden descentralizar? Va a descentralizar las empresas públicas, que son las que generan, digamos, el excedente, como YPFB, como ILB, etcétera. Va a descentralizar el grueso de las planillas del servicio público, que básicamente está constituido en la coparticipación tributaria, o va a descentralizar el crédito. Entonces, en estos tres elementos, claro, el elemento más factible de descentralizar o de tener una apertura, y lo hemos planteado desde la FAM, es el tema del crédito. Si usted ve el total del crédito que contrae el país en un año, el porcentaje para los gobiernos nacionales es mínimo, pero va relacionado con la capacidad de endeudamiento que tienen los gobiernos municipales, o departamentales, que es mucho menor que la del gobierno nacional. Ahí podría haber algunas opciones de establecer, por ejemplo, un cupo de créditos y mejorar la capacidad o las normas de endeudamiento. Esa parte podría entrar en un debate, en una discusión fiscal, porque lo que hay que ser absolutamente objetivos, y no sé si eso es lo que muestra de manera objetiva la Fundación Jubileo, es cuáles son las fuentes distribuibles, ¿no? No todo el presupuesto es distribuible. Lo único distribuible es, y le repito, la coparticipación tributaria, que es en el corto plazo inflexible a la baja, porque básicamente sostiene salarios no de los funcionarios de gobierno, sino de los sectores más grandes, que son Fuerzas Armadas, Policía, Magisterio, médicos y el sistema antiguo de reparto. Eso no es distribuible. Lo segundo, el IDH, que ahí sí hay que hacer una valoración objetiva. El IDH hoy por hoy, comparando 10 años atrás, está en 30% del nivel de hace 10 años. Y eso sí tiene un impacto muy grande en los gobiernos subnacionales. Si hace 10 años, en 2014, teníamos 100, hoy tenemos 30. Pero además impacta en políticas públicas ligadas al IDH, como seguridad ciudadana, donde el porcentaje es el 10%, pero ese porcentaje, por supuesto, se ve reducido. Hay que hacer un debate profundo en torno a la distribución de los hidrocarburos.
o del beneficio de los hidrocarburos. Sin embargo, no estaba en función de la distribución como tal, sino de la capacidad de poder generar. Y eso está en función del precio y la cantidad. Lamentablemente, la cantidad se ha reducido por los mercados de Brasil y Argentina, y el precio en algunos momentos no nos ha sido conveniente, y en otros momentos el precio se puede volver en un factor también complicado para el presupuesto, ¿no? Un precio alto de los hidrocarburos hoy por hoy, más bien en el presupuesto nos consume lo que es subsidio. Eh, pero hay que hacer un análisis muy objetivo de que es necesario hacer una evaluación sobre el futuro del IDH y qué vamos a hacer para sustituir esta fuente o en el mediano plazo cómo vamos a compensarla. Ujú. ¿Cuál es la propuesta? ¿Tiene la FAM una propuesta de pacto fiscal? Hay tres elementos que consideramos importantes. El primero, tenemos que hacer una proyección del mantenimiento o su sustitución progresiva de la fuente de IDH. Y ahí tiene que haber un debate objetivo, sincero, si se va a mantener el IDH, bajo qué condiciones se va a mantener el IDH. Significa precio y cantidad, ¿no? Eh, Segundo, tenemos que hacer dentro de ese análisis objetivo, ver cuánto ha sido el aporte real y cuánto es el beneficio en cuanto a lo que hemos puesto los gobiernos subnacionales como el Fondo para el Incentivo a la Exploración, el famoso 12%. Seguimos poniendo nosotros 12% para ese fondo, pero tenemos que ver los resultados de ese fondo. Eh, Tercero, hay que plantearlo en términos de el crédito para la inversión pública. Como le digo, una propuesta objetiva es que suba el límite de capacidad de endeudamiento y que haya un cupo de endeudamiento para los gobiernos subnacionales. El cuarto elemento tiene que ver con mejorar nuestra capacidad de generación de recursos propios. Ahí el planteamiento y desde el diálogo anterior del pacto fiscal era refrescar o mejorar algunos elementos del régimen tributario, porque si bien hay nueva constitución, hay distribución de impuestos, seguimos manteniéndonos con el código tributario que es preconstitucional y es antiguo. Entonces, algunos elementos ahí se podría mejorar para dar mayor espacio fiscal a los gobiernos municipales. Y finalmente, en cuanto a la fuente de coparticipación, que a mi criterio ha sido un error histórico planteado por la oposición en ese momento, ser muy inflexible con su planteamiento de 50-50, porque era un planteamiento a mi criterio prácticamente suicida, y como que no ha prosperado. Y si le soy absolutamente sincero en temas técnicos, no va a prosperar. Pero sí hay las posibilidades de plantearlo en el mediano a largo plazo. ¿Y a qué me refiero? O sea, si se quiere, digamos, mejorar las condiciones de acceso a la fuente de coparticipación tributaria, lo primero que debemos hacer es generar un gran pacto de cómo hacer crecer esa fuente. Si la coparticipación crece en un promedio más acelerado, el porcentaje de aceleración de ese crecimiento de la coparticipación que está en función directamente del PIB y del consumo, podríamos un porcentaje de ese crecimiento acumularlo para distribuirlo. Lo que estoy diciendo en términos simples es un mecanismo de progresividad en base a metas Ujú. a eso es lo que le podríamos llamar en términos generales un pacto fiscal. Según la CEPAL, el pacto fiscal no es solamente cómo distribuimos la fórmula. Eso es un concepto muy básico.
El pacto fiscal tiene más bien que ver con compromisos en variables macroeconómicas, porque si usted compromete las variables macroeconómicas, la estabilidad, la inflación, el tipo de cambio, el crecimiento, eso le va a permitir que la fuente de financiamiento, en este caso la coparticipación, se mantenga estable o crezca. Ese ya es un elemento central de un pacto fiscal, ¿no? O sea, pactamos Ajá. cómo hacemos que nuestra fuente principal crezca y se mantenga. Y sobre eso vamos pactando, digamos, la forma de distribución. Esa es la propuesta desde los gobiernos municipales. No esa propuesta de, bueno, yo quiero un porcentaje, no me importa de dónde venga, no me importa con qué tengas que sustituir los gastos que tengas, porque eso era absolutamente irresponsable. Pero sí, coincidimos que hay que abrir mayor espacio fiscal, analizar profundamente el futuro del IDH y en torno a la coparticipación tributaria, más bien hay que hacer balances y esfuerzos para que crezca todo el sistema, digamos, de recaudación de la coparticipación, porque eso nos va a Ujú. beneficiar a todas las entidades subnacionales. Muy bien. Rodrigo, un gusto conversar contigo. Rodrigo Puerta, director ejecutivo de la FAN. Hasta un próximo momento. Que tenga buen día. Gracias, muy buenos días.